A continuación, salud y algo más. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a su programa de salud y algo más. Un abrazo a la distancia, gracias por ser parte de nuestro programa y por supuesto deseándoles un feliz martes, bien acompañada precisamente por dos abogados y siempre es un placer que esté con nosotros el licenciado don Rafael Rodríguez. Don Rafa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes Helen y todos los televidentes, los invitamos a que nos sigan en el Facebook Live de Extra TV 42. Bueno, importante que usted pueda hacernos consultas y preguntas en vivo. Si usted no tiene un televisor cerca, pero usted anda en la calle, está trabajando, está en la universidad, pues puede vernos a través de un iPhone, de un teléfono o de una tablet o de una computadora. En pocos minutos más adelante estará con nosotros la gente de Estética Habitus para hablarnos del tratamiento más moderno para rejuvenecer el rostro y por supuesto también ayudar a las personas a quitar esas manchas, a quitar algunas imperfecciones que tiene nuestro rostro. Y bueno, don Rafa, usted nos trae hoy la entrevista de fondo y también con un invitado nuevo en nuestra sección de Acción Legal. Sí, Helen, muchas gracias. Hoy contamos con la presencia del licenciado David Lara. Vamos a conversar un poquitito sobre qué sucede cuando nosotros con nuestro vehículo nos aparcamos en un estacionamiento público o en algún lugar en donde llegamos a buscar un servicio y dejamos nuestro vehículo y nos pasa algo dentro del vehículo o le pasa algo al vehículo. Entonces la idea es conocer cómo podemos defendernos de esta situación y qué es lo que la ley nos indica que podemos hacer al respecto. Vamos a tratar de conversar con don David, que es especialista en el área, para efectos de establecer esas posibles responsabilidades que se dan y hacia dónde podemos acudir en cualquiera de las dos vías. Sí, bueno, daños en mi vehículo en un estacionamiento es el tema de nuestra entrevista de fondo. Y yo quiero empezar con ustedes, don David. Bueno, esto es súper frecuente que uno deja el vehículo en un estacionamiento público y resulta que cuando llega en la noche o cuando llega al día siguiente se percata que tiene un golpe. Y la mayoría de la gente pues se queda así. A mí me pasó un día de estos que de hecho me aparece un golpe en la puerta y cometí el error de no fijarme, porque aquí en el centro de San José yo lo dejé como en unos 2 o 3 parqueos. Ahora no sé quién fue el que me hizo el daño y pues me va a ser más difícil poder hacer el reclamo porque pues el daño que tiene por lo menos me va a costar 150.000 colones y no me puse avispa, como dice uno, pellizcado para revisar eso, porque uno se confía de que la gente es muy amable a veces en los parqueos y que todo está bien cuidado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, este tema es más común de la cuenta, pero sí sería importante hacer aquí una diferencia que es igual de importante para los usuarios o para los consumidores, y es si yo dejo mi vehículo en un estacionamiento público o lo estoy dejando directamente en el estacionamiento de un centro comercial, porque ahí va a cambiar un poquito la situación. ¿Cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, hay muchos centros comerciales o llámese moles, que ahora es muy moderno. Recuerdo hace algunos años atrás, y ustedes recordarán, por ejemplo, en el antiguo mall de Alajuela, cuando no estaba el nuevo, una estudiante sé que hizo una tesis de grado y al principio a usted no le cobraban, usted dejaba el carro ahí y no, pero ya después empezaron a cobrar que 300, que 400 y entonces, licenciado, ¿cuál es la diferencia? Si yo lo dejo sin pagar, si lo estoy dejando pagando. Ok, ¿qué le parece si más bien lo abordamos para el beneficio de los usuarios, si lo abordamos y lo dejamos en un estacionamiento público? Si el vehículo yo lo dejo en un estacionamiento público, debemos saber que desde el año 97 aproximadamente, ahí don Rafa me corrige con las fechas, si ando un poquito mal, en el año 97 se creó una ley que es la Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos. Esa ley conlleva una serie de responsabilidades directas para los propietarios de los estacionamientos públicos.
donde establece la responsabilidad para esos propietarios de específicamente cuidar y garantizar de que mi vehículo va a estar bien custodiado y que no le va a ocurrir un daño. Y si eventualmente le ocurre un daño, que hay una responsabilidad para ellos. Yo no sé si ustedes han visto, en el caso suyo, cuando deja el vehículo, que usted me dice hace poquito que en diferentes parqueos de acá de San José, si se ha topado algún rótulo que dice que este parqueo no se hace responsable de los objetos y de los daños ocasionados en el vehículo, correcto, porque nada más es de estacionamiento, punto. Ajá, correcto. ¿Qué tan válido es eso? Pues resulta que para información de los usuarios, de los consumidores, la misma ley reguladora de los estacionamientos públicos establece directamente como parte de esa norma que esos avisos donde se le pone a la gente, mire, no nos hacemos responsables, no pagamos los daños ocasionados, son totalmente nulos, es decir, no tienen ningún tipo de validez. Si yo pongo como dueño de un estacionamiento que no me hago responsable de los objetos o de los daños que sufre el vehículo de una persona, es completamente falso. No sirve, no tiene ningún tipo de validez. ¿Por qué? Porque el comerciante, el dueño de ese establecimiento, sigue siendo el responsable directo del daño que me ocurre. Pero hay ciertas reglas. Incluso es importante mencionar que el rótulo debería estar al contrario, porque le voy a comentar algo que está en la ley y está en el reglamento que regula los estacionamientos. Y es que más bien debe haber un rótulo en el parqueo donde dice que por disposición de la ley reguladora de estacionamientos públicos, el parqueo se hace responsable de todos los daños y de cualquier pérdida o de cualquier daño que ocurra en el vehículo mientras esté ahí. Incluso esa advertencia debe aparecer en el dorso del recibo del tiquete que a mí me dan. Don Rafa, usted quiere acotar algo, pero aquí me pregunta un señor, ¿pero qué tan difícil es cobrarle a un parqueo si me pasa algo? Por ejemplo, en uno de esos que yo lo dejo, rompieron una ventana y me imagino que se le llevaron las cosas a la persona y uno está confiado que si dejó un objeto de mucho valor, una computadora, cosas caras. Sí, Helen, observábamos en las imágenes precisamente el daño que se da a un vehículo y vos iniciaste indicando la posibilidad de que fuera un golpe que nos diere también otro carro que está dentro del estacionamiento. Entonces, aquí tenemos estas posibilidades de eventos, de que el vehículo lo dejamos y se robaron algún artículo que teníamos dentro del vehículo. Abrieron el vehículo, lo tacharon y esta situación sucedió dentro del vehículo. Bueno, ese es un evento. El otro evento es que se dé un hecho de tránsito dentro del estacionamiento y que se genere esa responsabilidad. Con acuerdo a lo que nos establece el licenciado Lara, efectivamente existe la obligación de los parqueos o de los estacionamientos, sea un propietario a nivel de una sociedad o a nivel personal, que tienen que tener una póliza de responsabilidad hacia terceros para cubrir esos daños. Entonces se hace la denuncia respectiva y es la póliza del instituto la que va a cubrir ese daño. Si el dueño del parqueo genera el aviso, el INS hace una pequeña investigación, verifica el daño y nos va a cancelar ese daño. Pero se va a usar la póliza del parqueo, no de mi carro. Se utiliza la póliza del parqueo. Si tenemos alguna situación en donde no se cumplen con esos requisitos, pues entonces tenemos que abrir un proceso de responsabilidad civil en donde hay que contratar un abogado para que establezca esa denuncia y se va a establecer el daño que se está dando más las costas del proceso. Esa es una de las posibilidades que tenemos dentro de este marco. Don David, bueno, ahora la Municipalidad de San José y otras municipalidades tomaron la iniciativa de que uno deje el carro en la calle y cobran por un estacionamiento. De hecho, que si usted no tiene la boleta, va de una vez parte. Entonces, ¿será que la municipalidad tiene responsabilidad o no? Porque yo lo estoy dejando en la calle. A mí me pasó frente a la radio, me lo rayaron con un clavo y bueno, y un carro nuevo. Era un montón de plata, pero ¿a quién le reclamo? Si lo estaba prácticamente en vía pública. Yo por lo menos en esa parte de las municipalidades yo difiero un poco en el tema de la misma responsabilidad que se le puede achacar a los estacionamientos públicos, por una sencilla razón, no es un estacionamiento público. En realidad yo lo que estoy pagando es con una boleta, un permiso en un espacio de tiempo, llámese 30 minutos, una hora, depende de lo que yo le ponga de monto a esa boleta, ¿verdad? Que ahora se puede hacer con una aplicación digital. Y la municipalidad lo que me permite es que yo me estacione en la vía pública, pero sin garantizarme la seguridad ni garantizarme un servicio. Lo que me dice es, usted puede parquear sin que yo le haga una boleta de infracción por estar en vía pública. Yo difiero un poquito ahí en el tema de la responsabilidad, no lo hallo tan fuerte como en un estacionamiento,
porque precisamente la ley reguladora de estacionamientos públicos me define incluso qué es un estacionamiento público. Debe tener ciertas características de medidas, de ancho de la salida, de ancho de los espacios, de largo de los espacios, situación que no se da en la vía pública con estos parqueos de las municipalidades. Pero en el caso, perdón que lo interrumpa, en el caso de un parqueo público a un centro comercial o un mall, sí entraría dentro Sí es diferente y a eso era lo que quería llegar. Precisamente en el tema de la municipalidad propiamente, yo también debo ser consciente que como usuario estoy asumiendo un riesgo. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo dejo en la vía pública, sé que no siempre va a estar un oficial de la policía municipal o un oficial de la fuerza pública cuidando el vehículo, ¿verdad? Porque eso sería imposible. Sin embargo, lo que me está permitiendo a mí es nada más la municipalidad teniendo un espacio sin que me hagan una infracción por estar en vía pública. Ahora, con los centros comerciales es diferente. Y aquí es un tema que ya ha resuelto nuestros tribunales de justicia. Porque si yo voy a un centro comercial, el centro comercial no puede decir, ah, no, mire, eso no es mi responsabilidad porque al final de cuentas usted decidió parquearlo en el parqueo de nosotros, pero no es responsabilidad de nosotros. No opera así. ¿Por qué? Porque hay una relación de consumo. Aquí es donde es importante que el consumidor conozca que existe otra ley que se llama la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Esa ley en el artículo 35 claramente dispone la responsabilidad del comerciante. Si yo como proveedor, distribuidor o comerciante de un servicio, doy un servicio o doy algún producto, yo soy responsable por lo que le ocurra al usuario debido a esa relación de consumo. Entonces, si yo voy a ese centro comercial y uso ese parqueo, dependiendo de las circunstancias, es muy probable que a mí, como tal, me toque asumir como centro comercial la responsabilidad de lo que ocurra en ese vehículo. Y lo voy a explicar más claramente, voy a evitar, eso sí, el nombre, a pesar de que es una resolución que es pública o que la puede consultar la gente en internet. En el año 2011, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que es, digamos, el órgano supremo en resolver en materia civil, estableció en la resolución 95 del año 2011 un caso donde una persona estaciona su vehículo en un centro comercial y no es que le ocasionaron un daño. Digamos que en ese caso a usted le fue bien con el daño en la puerta, a este usuario le robaron el vehículo por completo. Entonces el señor sale de hacer su diligencia y se topa con que el vehículo ya no está en el parqueo. Él hace el reclamo, la empresa o la persona jurídica encargada del centro comercial dice: nosotros no somos responsables porque en realidad es nada más él estaba utilizando el estacionamiento y no hay una verdadera relación o una verdadera responsabilidad para con nosotros. La Sala Primera, los magistrados de la Sala Primera, lo que hacen en un análisis muy acertado es decir, no, si hay una relación y se cumple aquí con lo que llamamos los abogados una responsabilidad objetiva. Es decir, había como tal un hecho o una relación de consumo, era el señor estaba yendo a ese centro comercial porque le brindaban esa amenidad de usar el parqueo, pero además había un daño en el vehículo y ese daño fue producto de estar ahí, ese vehículo en el momento en que estaba esa relación de consumo. Basado en eso, entonces, se determinó que la empresa propietaria del centro comercial era responsable de la sustracción o de pagar el valor de la sustracción del vehículo. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa comercial y ya casi regresamos para seguir, por supuesto, aclarando sus dudas. Ya casi volvemos. Somos la firma de abogados, su firma de confianza, dirigido por el licenciado Rafael Rodríguez Salazar, donde brinda los servicios de abogacía y notariado. Nos especializamos en asuntos penales, laborales y de familia, así como asesoría empresarial. Estamos ubicados en San Pedro, Rotonda y Condominio La Bandera. Llámenos al 2224-5096 o escríbanos consulta@lafirmadeabogadoscr.com o visite nuestra página www.lafirmadeabogadoscr.com. Gracias por continuar en nuestro programa. Estamos hablando de un tema muy polémico, interesante. ¿Qué pasa si dejo mi carro en un parqueo, en un centro comercial o en la calle? ¿Quién se hace responsable sobre los daños
Don Rafa, aclaremos ese aspecto que hablábamos. Bueno, si yo dejo algo de valor, debería declararlo. Si dejo plata, debería decírselo al dueño del parqueo. Mire, estoy dejando algo que vale tanto. Es mejor curarse en salud y no después que le digan, no, nosotros no sabíamos nada, que usted dejó eso que valía tanto. Sí, la ley que regula esta materia, Helen, establece precisamente la obligación del dueño de los estacionamientos de tomar las medidas necesarias para que no se den este tipo de circunstancias que pueden causarle esa responsabilidad. Entonces, cada parqueo sabrá cuáles son esas medidas. Inclusive sabemos que hay parqueos pequeños, parqueos grandes, y ahora últimamente vemos que inclusive hay personal de seguridad dentro del parqueo porque se sabe que esa responsabilidad se puede dar. Hay situaciones, bueno, yo tengo la obligación como dueño del vehículo de indicar qué es lo que queda en mi carro dentro de ese parqueo. Bueno, la ley dice que estoy en obligación de informar, y el dueño del parqueo pues también podrá preguntar, mire, deja usted artículos de valor en el vehículo que quedó estacionado. Si yo voy a reportar, puedo inclusive hasta dejar una nota o dejar algo en actas indicándose de que eso se está dando para tener la prueba suficiente para ir a pedir esa responsabilidad que se está dando. Entonces las medidas las podrá tomar cada quien. El problema es que ese tipo de medidas que a veces son burocráticas no las hacen. Y ¿Qué pasa? Me preguntan ¿cuál es la diferencia entre que me tachen a que sea un asalto dentro del mismo centro comercial? Don David. Ok, ahí el tema es igual un tema de responsabilidad del dueño del establecimiento, sea estacionamiento público o centro comercial, porque por esa relación de consumo, él tiene la obligación de proteger o cuidar mi integridad, de que no me pase nada a mí. Sí, y vuelvo a lo mismo, es la aplicación del artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, precisamente, donde me resguarda a mí que si yo voy a un determinado comercio y me ocurre tacha o asalto, cualquiera de las dos, el comercio o el centro comercial es responsable por lo que me ocurra. Es importante, nada más ahí para dejar ese punto, que si yo dejo dinero dentro de un vehículo o dejo títulos al portador, no está el parqueo en la obligación de hacerse responsable por ese dinero en efectivo que yo haya dejado dentro del vehículo. Si fuera una computadora o otro tipo de objeto, sí. Correcto. Diferencia, si me chocan el vehículo o más bien me lo robaran del todo, ¿qué trámite? Porque aquí nos preguntaban, señor, bueno, hay que llamar a la policía, habrá que llamar a la OIJ, aparte de la policía de tránsito, y bueno, hay que llamar a todas las autoridades porque uno tiene que curarse en salud de tener la mayor cantidad de pruebas para poder demostrar en la corte al final lo que me pasa, don Rafa. Sí, Helen, aquí es importante que estas situaciones, cuando se llega a los reclamos de carácter administrativo, puede ser ante la Defensoría del Consumidor, de carácter administrativo ante el Instituto Nacional de Seguros, o si vamos a hacerlo de carácter judicial con un proceso civil, pues tenemos la carga de la prueba nosotros, los que estamos alegando que ha sido un hecho, tenemos que demostrar ese hecho. Entonces, lo mínimo que se puede decir es, ok, si sucedió el robo del vehículo, sucedió un daño, sucedió una tacha al vehículo, bueno, tenemos la obligación de ir a poner la denuncia. Cualquiera de esas instancias nos va a ir a solicitar que se presente la denuncia, porque esa denuncia se está poniendo bajo la fe de juramento, indicándose que lo que yo estoy indicando es cierto y que lo que a mí efectivamente me robaron y estaba en ese vehículo es cierto y tengo que demostrarlo. Don Rafa, Sí. sin embargo, si yo llamo a la policía del centro comercial, voy a tener el acta. Esa es que la me puede posibilidad favorecer que en la tenemos. corte. Podemos utilizar todos los medios. Ahora tenemos cómo grabar, cómo tomar fotografías, cómo documentar con las personas que nos acompañaron. Cámaras que tengan. Las cámaras que tiene el centro comercial, las cámaras que tiene el estacionamiento, el tiquete de las compras que hicimos en el lugar, el tiquete del pago del estacionamiento. Puede hacer que tengamos alguna forma de documentar todo esto y ojalá que tengamos testigos que sabían. Hay ocasiones en que nos acompañamos de personas que sabían lo que nosotros efectivamente habíamos comprado y podemos decir, mire, yo tenía una computadora, entonces me la robaron y venía a comprarla. Pues voy al establecimiento donde yo compré esa computadora, genero la factura o verifico y demuestro que efectivamente sucedió. Es una relación de prueba de todo tipo que podemos utilizar. Si es un choque. Si es un choque, aquí nos varía un poquito la situación. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es llamar, podemos hacerlo, ¿verdad? Si no hay un arreglo rápido entre las partes, pero yo puedo bien solicitar el oficial de tránsito puede presentarse dentro del estacionamiento sin ningún problema. Aquí es importante que el parqueo
sea el administrador o el funcionario que esté a cargo en ese momento del estacionamiento, no puede prohibirle la entrada al oficial de tránsito. El oficial tiene todo el derecho de ingresar, levantar el parte y el croquis, como normalmente se hace en una colisión en vía pública. Y se sigue el trámite normal de una colisión, tal como ocurre en cualquier calle o avenida de nuestro país. Si no se sabe quién fue el que chocó el vehículo, dado el caso se vaya a juicio, ¿con quién se iría? ¿Con el dueño del parqueo? El tema es de que ahí la responsabilidad por el tema de tránsito, por la colisión, no va a llegar a mayor cosa. Ahí sería más bien para que el propietario del vehículo pueda buscar una indemnización por los daños en el vehículo y irse directamente contra el propietario del estacionamiento. Y al final tendrá que usar la póliza del INS que paga el propietario del dueño del Que parqueo. en buena teoría todos los estacionamientos públicos por mandato de ley deberían contar con esa póliza de responsabilidad. Don Rafa, ¿qué pasa si no la tienen, esa póliza? Si no la tienen, pues también ellos se hacen responsables con los bienes propios que tengan. O sea, ellos son responsables de ese daño y cuando a mí se me responsabiliza pagar un daño, lo que responde es mi patrimonio. Entonces, si la persona tiene cómo cobrar ese bien, pues se puede ir a embargar los bienes propios del estacionamiento, los bienes propios del administrador o del dueño que está fungiendo como el responsable de ese estacionamiento. ¿Qué pasa si me pasa eso en un lavacar? Porque a veces, y bueno, esto es frecuente, deje las llaves para mover el carro, le pasa a usted en los parqueos, mire, está muy lleno, pero si deja las llaves, yo se lo muevo. O en el lavacar le dicen a usted, bueno, váyase y regrese, o vaya, siéntese allá y regrese en media hora y nosotros le movemos y desgraciadamente ocurre el accidente. Aquí voy a usar una frase muy coloquial. Aquí hay dos enanos de cuentos diferentes. Ajá. En el primer supuesto de que yo llego a un estacionamiento, no hay espacio, está muy lleno y me dicen, deje las llaves y usted lo puede dejar por aquí, pero déjeme las llavecitas. Eso no es obligación del usuario dejar la llave, porque la misma ley le prohíbe a los estacionamientos parquear más vehículos que el de la capacidad máxima. Si ya el parqueo del estacionamiento está lleno, no le pueden obligar al usuario a dejar las llaves. Es más, no lo deberían recibir. ¿Por qué? Porque cada vehículo debe estar en su espacio, porque esos estacionamientos debidamente autorizados son autorizados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. De tal manera que si está saturado, no se puede. Ahora, ¿qué pasa si era el otro supuesto que usted está brindando, ¿verdad? Es en un lavacar y ahí no lo estoy estacionando. Es un tema de que me lo pegaron en medio servicio que me estaban dando. Pues ahí entra el artículo 35 de la Ley de la Promoción de la Competencia, donde el comercio debe hacerse responsable por el daño en mi vehículo. Incluso hay que tener cuidado porque en el estacionamiento, y me imagino que don Rafa lo comparte similar, si yo dejo las llaves de mi vehículo para que cualquiera lo agarre, también yo como propietario del vehículo tengo una cuota de responsabilidad porque estoy asumiendo un riesgo de que deje abierto a que cualquiera me tocara el vehículo. Bueno, aquí dice un señor enojado, no es necesario tener póliza en los parqueos, para eso están las pólizas de los carros. No. Eso no es cierto. No, tenemos que le tener aclaramos claridad a don José que la ley de estacionamientos obliga a los dueños de los parqueos a tener una póliza de responsabilidad para cubrir los daños a los usuarios y a los terceros. Y la póliza de mi vehículo está para cubrir eso, pero yo no tengo por qué hacer que una siniestralidad se le lleve a mi póliza cuando efectivamente hay otra póliza que tiene que cubrir ese riesgo. Y bueno, don Rafa, hay que ser honestos. Si a usted está utilizando la póliza por todo, ¿qué va a hacer el INS? El INS lo que hace es irme bajando puntitos de siniestralidad y el pago de mi póliza va a ser más caro cada vez. Entonces yo tengo que evitar de que se cubra esa siniestralidad con mi póliza. Si la ley dice que tiene que establecerse una póliza de responsabilidad para cubrir esos daños a terceros, tiene que cumplirse. Y si el estacionamiento no lo cumple, pues de ahí le ponemos la denuncia respectiva y lo hacemos cumplir. Don David, si al final de cuentas la persona se da la fuga y el dueño del parqueo no se dio cuenta que yo golpeé otro carro en medio del alboroto, nadie se dio cuenta, fue un golpe pequeño y la persona se va y el parqueo no tiene cámaras de vigilancia, en este caso tendrá que ser el dueño del parqueo a quien yo le haga responsable, porque al final no se va a saber a quién echarle la culpa. Correcto, al final de cuentas volvemos al inicio del camino de esta conversación que hemos tenido. Es un tema de seguridad y de responsabilidad del propietario del estacionamiento, de hacer lo posible de acuerdo al marco de la ley para darme a mí esa seguridad. Incluso la misma ley usa dos términos. Debe hacer todo lo posible por dar la seguridad a mi vehículo y a mis pertenencias y actuar de buena fe.
Don Rafa, tal vez para terminar quiero ser un poco más, ¿qué pasa si se da la muerte de una persona? Porque una muerte puede ser por atropello, por accidental, por un asalto, por muchas cosas podría darse eventualmente. La vez pasada observamos una persona que estaba, una escena internacional de una persona que estaba, ¿recuerdan ustedes? Que estaba parqueando en estos parqueos que ahora son y que en lugar de echar para adelante echó para atrás y se mataron las personas. Ese riesgo de daño cubre cualquier tipo de daño, sea material o personal. Si se dio una situación de que se dio un asalto dentro del parqueo y dentro de este asalto mataron, bueno, además de la responsabilidad penal que cabe contra las personas que cometen el hecho delictivo, cabe la responsabilidad civil de carácter objetiva o subjetiva que se pueda dar y que la póliza está dispuesta a cubrir. Se dice daños a terceros y cuando se habla de daños, se habla de daños materiales y de daños personales. Don David, para terminar, consejos que podamos darle a la gente, estar atento sobre todo en los lugares donde hay mucha conglomeración de carros y ya los parqueos no dan abasto y uno en la desesperación de ahí, a mí me pasa, yo le doy las llaves porque no tengo dónde parquearlo o es el más cerca de mi trabajo para no tener que estar caminando mucho. La recomendación número 1, no dejarlo en la vía pública porque sabemos que lo dejamos expuesto. Número 2, preferiblemente no dejar las llaves. Ese sería uno de los consejos principales, no dejar las llaves, porque estamos asumiendo nosotros una cuota de riesgo también. Pero si nos ocurre, habiendo tomado esas previsiones, habiendo reportado que dejamos un artículo de valor, pues guardarnos toda esa prueba que bien nos dijo el licenciado Rodríguez, de que dónde compré, dónde estuve, para poder llevar esa información al abogado o abogada de confianza para que nos pueda asesorar y eventualmente establecer las acciones legales correspondientes. Don Rafa, bueno, al final la persona va a poder hacer la denuncia y cómo se plantea. Sí. Sea que el dueño se haga responsable o no se haga responsable, ¿cómo se plantea esa denuncia? En estos casos, si la situación es de carácter administrativo, decíamos que podíamos ir a presentar la denuncia a la Defensoría del Consumidor del Ministerio de Economía y Comercio. Podemos presentar la queja respectiva con el dueño del estacionamiento ante el instituto para que el instituto cubra como el trámite normal cuando nos sucede un hecho de tránsito y vamos a ir a cubrir ese daño. Y la otra es que si tenemos que hacerlo de carácter civil, pues tenemos que ubicarnos un abogado para efecto de que sea el abogado el que presente la demanda respectiva ante los tribunales civiles. Para terminar, me hacen una pregunta interesantísima. Si lo dejo, por ejemplo, en las afueras de un centro comercial y se lo dejo a un guachimán, el guachimán no tiene nada de responsabilidad aunque yo le regale 1.000 pesos o le diga, me lo cuida. ¿Qué pasa? A los guachimanes no se le puede reclamar nada. Absolutamente nada. Fue por mi cuenta y riesgo como propietario del vehículo que yo asumí que eso podía pasar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recordarle 4082-7676, el número de teléfono de don David, y vamos a pedirle a los compañeros también que nos ponga el número de teléfono de la firma de abogados de Costa Rica, también el número de teléfono, si usted puede también ubicar a el licenciado don Rafael Rodríguez Salazar en el Facebook también, para que pueda también ubicarlo y seguir con estas preguntas. Importantísimo, don Rafa, ubicar a un abogado de confianza que le pueda hacer pues este trámite como debe ser, porque al final alguien tiene que hacerse responsable. Sí, Uno sí. no tiene por qué perder el dinero. Sí, lo que tenemos que ubicar es la asesoría respectiva con la persona que nosotros consideremos que efectivamente nos puede dar esa asesoría, pero no dejar las cosas al garete ni tratar de hacer las cosas de manera personal. Cuando requerimos asesoría legal, tenemos que buscar el abogado de confianza de nosotros. Sí, bueno, eso es importante, don Rafa, porque la persona esto no lo puede plantear solo en la corte, ¿verdad? Va a ocupar definitivamente un abogado. Sí, vamos a requerir, para efectos de demandas civiles, vamos a requerir el patrocinio que se llama el patrocinio letrado. La Don Rafa, asistencia legal. recordar el número de teléfono suyo. Sí, nosotros nos ubicamos en el 2224-5096 o en la página de internet www.lafirmadeabogadoscl.com. Importante, si uno tiene este tipo de casos, ahí vemos los números de teléfono, ir a hacer la consulta. ¿Valdrá la pena por algo pequeño, don Rafa, o uno dice, bueno, si son 200.000 pesos, será mejor dejarlo así? ¿Ustedes qué opinan? Mire, yo digo que
todo lo que nos quiten a nosotros, que es parte de nuestro esfuerzo, tenemos que tratar de recuperarlo. Y si efectivamente el dueño del parqueo nos puede dar esa solución, hagámoslo. Si es un daño grande, pues también no dejemos de reclamar. Bueno, 2224-5096, la firma de Abogados CR. Gracias por haber estado, como siempre, en nuestra sección de Acción Legal. Don Rafa, gracias. Muchas gracias, Helen. Buenas tardes. Bueno, nos vamos a la pausa comercial y ya casi regresamos.